inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. Terminar con el problema de la inflación es de las cosas más simples que tengo que hacer en caso de gobernar. Los últimos 12 meses acumula 53,5%. Decimos que a partir de julio, el segundo semestre, lo que vamos a ir viendo es una baja sensible de la inflación. El segundo semestre nos va a encontrar una inflación por debajo de los 2 puntos mensual, en un camino hacia gradualmente ir reduciéndola y eliminándola en la Argentina. Estimamos para nuestra meta para el 2019 que sea de 5% anual. Nuestra meta para el 2019 que sea de 5% anual. La inflación de septiembre fue del 5,5%, el 5% anual. Los últimos 12 meses acumula 53,5%. De a poquito yo diría que cada día la economía está un poco mejor. ¿Y cuándo se va a empezar a notar eso, ministro? Yo diría que todos los días vamos a estar un poco mejor, la inflación va a ser cada vez más baja, con lo cual el poder adquisitivo de los salarios... La inflación va a ser cada vez más baja. Está bajando y va a seguir bajando. Nuestra meta para el 2019 que sea de 5% anual. Va a seguir bajando. No queremos hacer más pronósticos. Buen día, amigos, buen día, mi admirado Gustavo Campana Sal Mendoza. Saludo a todo lo que es nuestro equipo de la mañana, incluido Gustavo, y cada uno de ustedes que nos están dando tantas y tantas satisfacciones. Es increíble lo que pasa con la 750, la AM 750. De verdad, ningún profesional de la emisora se hubiera imaginado lo que ha ocurrido en estos años y particularmente en este. Así que muchas gracias. En el buen día, cada vez que decimos buen día, ustedes escuchen gracias, 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 gracias. No está Campana. Es como jugar sin Messi, sin Diego. Es una cosa difícil de sobrellevar. Pero allá vamos, naturalmente, a partir de esto que era el recordatorio de lo que Macri dijo en aquella jornada inolvidable de debate, inolvidable por él, inolvidable por el pobre Scioli, dicho con respeto lo del pobre Scioli, porque la verdad es que se defendió como gato entre la leña. Estuvo fantástico Scioli aquel día, y Macri fue un mentiroso que falseó absolutamente todo, y la gente le creyó a él. Siempre tengo para mí el fracaso de apreciación profesional que significó creer que aquel día Macri había sellado la imposibilidad de ser presidente. Leí al revés. Yo pensé que todo el mundo se había avivado de cómo mentía ese hombre. No fue así. Y efectivamente, sobre lo que era la base de lo creado por el periodismo mafioso de Clarín y de Nación, construyendo sobre la locura de la gente, el odio, el rechazo en términos vinculados a la corrupción, sobre eso el debate tiene que haber ayudado, evidentemente, para que las cosas todavía fueran mejor para Macri y terminase ganando por ese medio punto. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que nos ha costado? ¿Por qué nos pasó Macri? Por medio punto. La democracia a veces tiene respuestas que a uno lo llenan de desconsuelo. Un punto y medio. Y Macri, presidente, y Duhovne, ministro de Economía, y Sturzenegger, otra vez en el Banco Central, y Caputo haciendo negocios desde adentro del gobierno, y el tipo de Shell metido como ministro, y Garabano, un servil metido a ministro de Justicia, persiguiendo y escuchando ahora a los jueces a través de la AFI, y Patricia Bullrich otra vez en nuestra vida, pero mucho peor que cuando era ministra de Trabajo, porque ahora no solamente le saca a los pobres participando del gobierno el pan de la boca, sino que les pega duro, los mata, y después dice, los matamos porque ellos tiraron primero. ¿Por qué nos pasó todo esto? ¿Por qué nos pasó? De verdad, permítanme decirlo una sola vez, maldita sea. ¿Por qué nos ocurrió todo esto? Escuchábamos a Macri hablando en aquel debate y en tantos otros momentos de la inflación y de que él la resolvía de taquito. Era Gardel, poco menos. Uno sabía que no, que ese hombre no había servido para nada en el gobierno de la ciudad. El verdadero mandamás de la ciudad, que busca ahora su 4º periodo consecutivo, es Rodríguez Larreta, ha sido Rodríguez Larreta, porque siendo un chanta, un tipo vergonzante, un tipo con 1000 negocios, un tipo rodeado de la más asquerosa corrupción disfrazada de transparencia que uno haya podido ver, es un tipo que por lo menos labura, se debe levantar a las 7 de la mañana y se pone a laburar. Macri se restrega los ojos a las 11 de la mañana y le pregunta a personajes imperdonables de nuestra vida como Durán Barba qué hay que decir, y dialoga por teléfono con Marcos Peña para ver cómo viene la mañana, y Marcos Peña, que demostró parecer más inteligente que Macri, pero no ser mucho más que Macri, estuvo a cargo de nuestras vidas.
y se presentaban al Congreso a los gritos diciendo háganse cargo. ¿Se harán cargo ellos? No, no se van a hacer cargo de nada, porque no tienen conciencia para hacerlo. Y cuando les decimos que UMET ya anuncia 5,5 de inflación, que probablemente sea más, porque he observado que la UMET siempre hace un cálculo que para ser decoroso y ser certero me parece que se priva de 2 o 3 décimas. No me sorprendería que el INDEC esté por encima del cálculo de UMET. Cuando UMET nos dice 5,5 y un acumulado de 53,5 de la gente que lo tuvo todo para gobernar, el poder real, el poder de las corporaciones, el poder mediático y el poder político de estar en todas las oficinas, en las 15.000 oficinas de gobierno del país haciendo lo que se les antojó, y llegan a esta conclusión al cabo de casi 4 años de gobierno. Por supuesto que el gobierno duró apenas 2 años. El gobierno se terminó, lo supieron los que saben y no lo dijeron porque los que saben son tramposos de nuestra vida. Ellos sabían que en enero del 2018 vino el último préstamo, es decir, enero 16, enero del 18, 2 años les duró el gobierno. Cuando se terminó la posibilidad de pedir por el mundo, cuando en marzo les dijeron que no, recurrieron al Fondo Monetario Internacional, y era evidente que la Argentina estaba en default en ese momento, ocultado porque el Fondo Monetario Internacional, por cuestiones de geopolítica, vino a darle una mano a ese gobierno, no por supuesto a la Argentina, a la que terminó condenando. 2 años nos duró la posibilidad de apreciar si este gobierno cambiaba el rumbo o no. ¿Qué iba a cambiar? Si vino para esto, si vino para hacer la gran transferencia de recursos económicos de los que menos tienen y de los sectores de clase media a los ricos. Por eso se cayeron, cuando termine el año, 7 millones de personas en la pobreza. Estaban en la clase media y se fueron a la pobreza. Por eso ahora las encuestas, anoche lo veía al gato, creo, decir, al gato silvestre, minuto 1, decir que están 20 puntos y algunos hablan de 22, una locura, no se embalen, no lo crean, hagan de cuenta que no. Vamos a pensar que las PASO no sucedieron porque, qué sé yo, son tan poderosos, son tan tramposos, son tan sinvergüenzas, son lo peor que pueda haber habitado la vida del resto de la gente. Son personas con una crueldad, con una capacidad para mentir, con un cinismo, y encima el hambre y la postergación de todos los sueños. Resulta que ahí los tenemos con 5,5% de inflación según UMET en el mes de septiembre. ¿Y qué va a hacer de nuestra historia? ¿Me pasás esos auriculares, Alan? ¿Qué va a hacer de nuestra vida? No te preocupes tanto por la filmación. Cuando termine el año y hablemos de 53,5%. Pero cuando me pregunto eso, mucho más tendría que preguntarme qué va a ser de la vida de los trabajadores, que ya no están pensando en la inflación, sino pensando en que no van a tener un centavo para enfrentar el año próximo, por lo menos el arranque. Lo digo porque está Walter Zaguán en línea. Walter Zaguán es delegado de los trabajadores de Zanela Caseros, y Walter nos va a contar brevemente qué es lo que les pasa hoy, qué les pasa en estos días. Walter, buen día. Buen día, Víctor Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué está pasando ahí, Walter? Mira, una situación caótica. En el día de ayer hemos llegado a la planta Caseros después de tantas amenazas del empresario Walter Steiner y Soledad Fraile. Nos encontramos con 75 compañeros despedidos. 75. Sí. ¿Y qué les han dicho? Nada, Víctor Hugo. Mira, no se han presentado las audiencias de nación, de provincia. No tenemos respuesta, no nos atienden los teléfonos, nadie da la cara. Estamos hablando Lo único que sabemos es que están terciarizando el trabajo. Estamos hablando de Zanela. ¿Cuánto le deben a cada trabajador? 120.000 pesos a cada trabajador. Aguinaldo, sueldo, vacaciones. ¿Y no tiene ni siquiera un referente para hablar? No, la empresa no da la cara. ¿Cómo se porta el gremio? El gremio está siempre con nosotros. Por suerte, Raúl Torres ayer, en la conducción del gremio de 3 de febrero de la UON, puso una denuncia y bueno, en San Martín nos atendieron y estamos peleando para que los 75 trabajadores sean reincorporados. Hablas de Hernán Torres en realidad. Sí, Raúl el padre es bien.
el director. Sí. Y en el gobierno, el Ministerio de Trabajo, existe, bueno, no hay Ministerio de Trabajo, pero existe donde golpear una puerta y decir... Sí, la Secretaría de Trabajo, porque hoy este gobierno nos llevó a esto también, a destruir, como vos decías, ¿no? Vino a hacer esto y lo logró, a destruir todo, a violar los derechos de los trabajadores. Nos han echado gente con discapacidad, gente enferma, les han llegado los telegramas, así que... ¿Y qué van a hacer ahora? Ningún derecho. ¿Qué van a hacer? Estamos pidiendo la reincorporación inmediata. El martes tenemos otra audiencia en San Martín y bueno, dijeron que si no se presenta la gerencia van a actuar de oficio. Estamos atentos a lo que nos cuenten ustedes, les seguimos los pasos, por supuesto, por lo menos para que se haga visible esto que están viviendo ustedes en la fábrica Zanela, en la zona de Caseros. Walter Saguán. Una empresa de más de 80 años. Increíble. Eso, decís Zanela, decís Ford, estás hablando de algo muy fuerte en el mundo de las motos. No puedo creer lo que ha sucedido. Acá tenemos un intendente, Víctor Hugo Valenzuela, que bueno, lamentablemente tiene la misma política de Mauricio Macri, es pro y bueno, ha venido a la empresa y ha dicho que esto es por culpa de los peronistas, porque dice que la empresa ha pedido un préstamo en el Banco Provincia y había dos peronistas que le tiraron para atrás y averiguaron y era mentira. Por supuesto, siempre. En mal estado. Siempre van a mentir. La mentira es de la compañera. Son los peronistas y los trabajadores los culpables para ellos. Walter, muchas gracias por esta nota. Lo mejor para ustedes, que se recuperen, que el martes estaremos atentos. El martes hablamos, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Víctor Hugo, estaremos en contacto. Gracias. Un abrazo. Walter Saguán es un trabajador de Zanela. Ya ven ustedes lo que allí está pasando. Multiplíquenlo por 1000. Estamos hablando de una empresa cuyo nombre remite a pensar que nada de esto podría sucederles, pero lo que pasa es que si vos tenés una inflación del 5,5 en septiembre y tuviste 2 o 3 o 4 cada uno de los meses de este gobierno que fue el que más se golpeó el pecho diciendo que iba a terminar con la inflación, pero si además de la inflación vos tenés que nunca las paritarias pudieron alcanzar a esa inflación, porque hay inflación pero los sueldos están por encima, por supuesto que no hay daño, como sucedía en los tiempos del bienestar hasta el 2015. Había un peligro, nunca es bueno tener tanta inflación y tanto tiempo, por supuesto. Pero si vos le ganás siempre con la paritaria, de alguna manera vos estás protegiendo al trabajador, y por eso podés hacer en función del trabajador tanto como se hizo en aquella época, y no podés hacer nada como está sucediendo en este tiempo. Esto es en Caseros, en la zona de Caseros, pero pasa en cada rincón de la República Argentina. Gente que ya no piensa en la inflación, está pensando en que no tiene un centavo, les deben 120.000 pesos a cada uno de los trabajadores. Y al mismo tiempo, fuertes subas en los productos que dejaron precios cuidados, está determinando que de 5,5 en septiembre, en octubre, cuando afloje un poco la malaria derivada del aumento impiadoso que decretó Macri cuando dejó volar al dólar porque estaba enojado con el tema de las PASO, va a tener octubre también una cifra alta y vamos a terminar en 50, 55, dicen 53,5 los de UMET cuando se termine el año. Bueno, en los últimos 12 meses hablan de 53,5. Es probable entonces que andemos cerca del 60 cuando se termine el año. Cuando se termine este mes, cuando se termine el año, sí, vamos a hablar del 60, estoy diciendo bien. Ese será el recuerdo que dejen estos inútiles, grandes bandidos, rodeados de bandidos como los medios de comunicación que siguen mintiendo, persiguiendo y estigmatizando a los que vienen a luchar para cambiar esta dolorosísima historia. A ellos no les importa la gente, a ellos les importan sus privilegios, su Telecom, su ARSAT, su Nextel, su gimnasio para acontecimientos artísticos en el corazón de Buenos Aires, en el estadio de Atlanta. En eso están, en eso viven, y mientras tanto mienten, persiguen, estigmatizan. Los hipermercados ya despidieron más de 1.500 trabajadores durante los últimos meses. Se piden más micropréstamos online, cada día más para pagar las deudas y para llegar a fin de mes. Están pidiendo 1.000 pesos. Algunos piden más, algunos se tiran un lance de 20.000, pero han llegado a pedir 1.000 pesos. ¿Usted se imagina tener que ir a una ventanilla, firme acá, firme allá, 8 o 10 papeles,
para cebarse 1.000 pesos de préstamo. ¿Para qué los quieren esos 1.000 pesos? En medio de la crisis, además, el gobierno le regaló 1.000 millones de dólares, 1.000 millones de dólares a las multinacionales automotrices. Les ha regalado en, 2 meses antes del final del gobierno de Macri. Es un sigiloso acuerdo el que hicieron con Brasil hasta el 2029. El gobierno les perdonó multas a ellos, a las automotrices, que entre más o menos 700 y 1.000 millones de dólares se están ahorrando enormes cantidades de dinero. Cuando termine este gobierno de Macri, de las corporaciones, van a ser 20 millones. 20 millones de pobres van a dejar cuando se hable del 40. 39,7 le van a decir, como en la tienda, para que a usted le parezca más barato. 40% de pobres, 7 millones de nuevos pobres, que se suman a los pobres tradicionales y casi inevitables del mundo capitalista. El capitalismo es eso, asegurar pobreza, asegurar demanda de trabajo para que el trabajo valga menos, para que los trabajadores ganen tan solo para comer, mal, pero comer, vestirse mal, pero ponerse algo, divertirse poco, pero de vez en cuando permitirse, aunque sea una gallina con papas alrededor cuando llega la Navidad. Lo han hecho perversa, cruelmente, lo han hecho con mentiras, estas mentiras que no se pueden soportar de este pobre hombre, pero pobre ahora en el sentido de pobreza real, pobreza espiritual, pobreza mental, intelectual, pobreza de sentimientos, pobreza de sensibilidad. ¿Por qué nos pasó Macri?